Hola chicos, espero que se encuentren bien. Como todas las semanas, nos vamos a encontrar para desarrollar el curso de lenguaje. En esta ocasión, hoy vamos a realizar un repaso para que ustedes en la siguiente semana puedan desarrollar la evaluación. Como dije, en esta ocasión vamos a recordar dos temas que hemos desarrollado en las dos últimas semanas. ¿Ok? Entonces, hoy se realizará el repaso de lenguaje. Entonces, el último tema que habíamos trabajado eran los determinantes. Recuerden que los determinantes, ¿ya? Son palabras que van a modificar, ¿ya? Y presentar al sustantivo. ¿Cuáles son los determinantes? Los artículos, los adjetivos y también los pronombres. En este caso vamos a considerar dos de ellos, que son los adjetivos y los pronombres. ¿Ok? Entonces, voy a colocar aquí ejemplos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Dice, mi carro es muy caro, muy costoso. Y la otra oración, el mío es muy caro. Tenemos dos palabras que son muy parecidas, mi y mío, ¿no? Ambos indican una pertenencia, una posesión. En el caso de mi carro, vemos que está acompañado de un sustantivo, ¿ok? Y mi lo señala, ¿ok? Lo está modificando. Cuando digo mi carro, está indicando una pertenencia. Entonces la palabra que modifica ya un sustantivo se llama adjetivo, ¿ok? Y mi sería un determinante porque está modificando un sustantivo, ya que funciona como adjetivo. Luego vamos a ver los tipos de determinantes porque también hay clases, ¿ok? En el caso de la segunda oración, mío ya no está modificando a un sustantivo, sino lo está reemplazando. Al reemplazar, aquí este determinante funciona como un pronombre, ¿ok? E indica, nuevamente, como dije, pertenencia, pero lo reemplaza. Por tal motivo es un determinante que funciona como pronombre. Luego también, como dije, vamos a ver qué tipo es. Un ejemplo adicional. María y Juan trajeron dos laptops. Dos trajeron dos laptops. Tenemos dos, que está acompañado de un sustantivo laptops. Y, como dije, dos está modificando al laptop. ¿En qué aspecto? Está indicando la cantidad. Como modifica un sustantivo, quiere decir que funciona como adjetivo. Recuerden esa característica. Ahora, ¿es un determinante? Sí, porque está modificando a un sustantivo y al modificarlo se convierte en un determinante de tipo adjetivo. ¿Ok? Y señala una cantidad. Esta característica me va a servir después para reconocer qué tipo de determinante es. ¿Ya? Porque hay determinantes numerales, posesivos, indefinidos, entre otros. Luego tengo dos trajeron dos laptops. Este dos está reemplazando al sustantivo María y Juan. Como lo reemplaza, quiere decir que es un pronombre. Entonces, un determinante que funciona como pronombre. ¿Ok? Veamos las clases. El primer tipo, ¿ya? Son los determinantes demostrativos. Se llaman así porque estos determinantes van a señalar la ubicación, ¿ya? La ubicación con respecto al hablante. ¿Ya? Y tenemos una pequeña división de estos tipos demostrativos. Aquellos que indican distancia cercana, distancia media y lejanía. Esto recuerden con respecto al hablante. ¿Ya? ¿Cuáles son? Cuando señalo distancia cercana, este, esta, estos, estas. Distancia media, ese, esa, esos, esas. Distancia lejana, aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Ok? Esas serían, ¿ya? Los determinantes demostrativos. Un ejemplo, ya, ese muchacho juega, ese es un determinante demostrativo, ese muchacho, porque estoy señalando la ubicación del sustantivo muchacho. ¿Ok? Recuerden que los determinantes modifican o señalan al sustantivo. En este caso lo está modificando, señalando la ubicación. Entonces es un determinante demostrativo que funciona como adjetivo porque está indicando o señalando a un sustantivo. En el segundo caso, cuando digo ese juega, ese es un determinante demostrativo porque estoy señalando la ubicación de quién, de algo, ¿no? En este caso, ese juega estoy indicando de una persona. Quiere decir que ese es un determinante demostrativo que funciona como pronombre. Te explico, demostrativo ¿por qué? Porque está indicando la ubicación, ese, ¿no? En un espacio. Que funciona como pronombre porque reemplaza
a un sustantivo. Quizás puede decir Pablo juega. Estoy reemplazando por el pronombre es. ¿Ok? Luego el otro tipo, ¿ya?, de determinantes son los determinantes posesivos. Son aquellos que van a indicar pertenencia, posesión. Por eso llevan ese nombre. ¿Cuáles son? Tenemos mi, mis, tú, su, sus, vuestro, vuestra, su, sus, nuevamente, entre otros. ¿Ok? Estos son los determinantes posesivos. ¿Por qué se llaman así? Porque indican pertenencia. Ejemplo. El automóvil tuyo es espacioso. ¿Ok? Aquí tuyo es un determinante posesivo. ¿Ya? Primero determinante, ¿por qué? Porque está modificando el sustantivo automóvil. ¿En qué aspecto lo modifica? Es que indica pertenencia. Entonces es un determinante posesivo. ¿Ok? Ahora tuyo está funcionando como un adjetivo o pronombre. Es como un adjetivo. Por una razón. Porque está acompañando al sustantivo automóvil. Recuerden eso, acompaña al sustantivo para que funcione como adjetivo. En cambio, si yo dijera el tuyo es muy espacioso, aquí tuyo, recuerda, es un determinante posesivo porque está indicando pertenencia, pero aquí de algo, pertenencia de un sustantivo. En este caso está reemplazando al sustantivo auto con relación a la anterior oración. Como lo reemplaza, quiere decir que es un pronombre. Tuyo en esa oración es un determinante posesivo que funciona como pronombre. Luego tenemos los determinantes numerales. Son aquellos que van a indicar una cantidad exacta, precisa. ¿Ok? Tenemos los cardinales. Ya, cantidad exacta, como les he mencionado, los cardinales indican cantidad exacta. Son 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Ejemplo, solo dos amigos llegaron. Dos es un determinante porque modifica a quién, a un sustantivo. En este caso, como modifica indicando la cantidad exacta, será un determinante numeral. ¿De qué tipo? Cardinal. Y dos, como acompaña a un sustantivo, funciona como un adjetivo. ¿Ok? Pero si yo dijera, dos llegaron, primero que dos es un determinante numeral porque indica una cantidad exacta, determinante porque está reemplazando al sustantivo. ¿Ok? Si hacemos la comparación con la anterior oración, está reemplazando al sustantivo amigos. ¿Cómo reemplaza? Funciona como un pronombre. Luego tenemos los determinantes ordinales. Son aquellos que indican una ocupación de orden, ¿no?, de secuencialidad. Por ejemplo, ¿cuáles son? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Él fue el primer amigo que ayudó. Primer sería un determinante. ¿Por qué? Porque está modificando un sustantivo, en este caso amigo. Primer, que es numeral, está indicando una cantidad exacta de tipo ordinal porque indica una secuencia. Como acompaña un sustantivo, funciona como un adjetivo. Él fue el primero que ayudó. Primero sería un determinante numeral, ¿ya? Determinante porque está reemplazando un sustantivo. ¿A qué sustantivo? En este caso, amigo. Numeral porque indica una cantidad exacta, es nominal ordinal. Funciona como pronombre porque reemplaza al sustantivo. Tenemos luego los partitivos, indican una división o porción de algo, ¿no? Media, tercia, cuarta, octava. Son los tipos de partitivos. Ejemplo, perdió la doceava parte. Doceava sería un determinante numeral partitivo porque indica una porción. Como acompaña a un sustantivo, funciona como adjetivo. Perdió un doceavo. Doceavo sería un determinante numeral, ¿ya? Porque está reemplazando a un sustantivo, es un determinante. En este caso, reemplaza aparte, ¿no? Y como lo está reemplazando, funciona como pronombre. Luego tenemos los múltiplos que indican la cantidad de veces, cuáles son doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Por ejemplo, pidió triple, sueldo. Es un determinante numeral, ¿ya? Porque está modificando a un sustantivo y en este caso indica la cantidad de veces. Como acompaña a un sustantivo, su función es ser un adjetivo. En el caso de pidió triple, tenemos como determinante numeral múltiplo triple. Funciona como pronombre porque está reemplazando el sustantivo sueldo. ¿Okay? Luego tenemos los indefinidos. Son aquellos que van a indicar una cantidad inexacta, imprecisa. ¿No? ¿Cuáles son? Muchos, pocos, bastante, varios,
etc. ¿No? Y tengo una tabla la cual presenta la mayoría de los indefinidos. ¿Ok? Ejemplo. Tenemos, llegaron muchos amigos a visitarnos. Muchos será un indefinido porque indica una cantidad imprecisa. Determinante porque acompaña, modifica un sustantivo. ¿Ok? En este caso funciona como adjetivo porque está acompañado de sustantivo como les había mencionado. Llegaron muchos a visitarnos. Aquí muchos en un determinante indefinido, cantidad exacta. Determinante porque reemplaza al sustantivo amigos, ¿no? Funciona como pronombre. El otro tema que habíamos mencionado eran los pronombres. Recuerden que los pronombres son palabras que van a reemplazar al sustantivo, al nombre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Juan regala caramelos a los niños. Él se los regala. Aquí él está reemplazando a Juan. Los está reemplazando a caramelos. Esos son los pronombres, reemplazan a los sustantivos. Pero van a haber clases de pronombres. En este caso vamos a ver los pronombres personales. Se llaman aquí porque hacen referencia a las personas que intervienen en una conversación, ¿no? Y se pueden clasificar ya en grupos. El primero, que sería yo, me, mi, conmigo, nosotros, nos, son los pronombres en primera persona, es decir, hacen referencia a la persona que habla. El otro grupo de pronombres personales son tú, te, ti, contigo, usted, vosotros, vosotras, ustedes y vos. Se llama pronombres personales en segunda persona porque hacen referencia al ser con quien estás hablando. El otro grupo es él, ella, ellos, sí, se, lo, las, les, consigo. Son de tercera persona porque hacen referencia a al ser de quien se habla. ¿Ok? Esos son los pronombres personales que estamos viendo. Primera, segunda y tercera. ¿Ok? Y es necesario que ustedes lo conozcan todos. Dentro de los pronombres personales ya van a haber una pequeña división. Tenemos los pronombres personales subjetivos. Son aquellos que van a funcionar como sujeto en la oración. ¿Y cuáles son? Yo, nosotros, tú, ustedes, vosotros, él, ella, ellos. Por ejemplo, nosotros volveremos temprano. Volveremos es el verbo. ¿Quiénes volveremos temprano? Nosotros. Hemos encontrado ahí el sujeto. Y nosotros es justo un pronombre personal que funciona como sujeto. Entonces se llamará pronombre personal subjetivo. ¿Ok? Porque funciona como sujeto. Ella tiene un bonito rostro. Tienes el verbo. ¿Quién tiene un bonito rostro? Ella. Ella será el sujeto. Pero también sabemos que ella es un pronombre personal. Y como está funcionando como sujeto, recibe el nombre de pronombre personal subjetivo. El otro tipo de pronombre personal son los adjetivos. Se llaman así porque van a encontrarse en el predicado y pueden funcionar como objeto directo o indirecto. ¿Cuáles son? Me, te, se, lo, no, os, la, le, los, las y les. Por ejemplo, Pedro te devolverá el dinero. Devolverá es el verbo. ¿Quién te devolverá el dinero? Pedro. Pedro es el sujeto, porque es de quien se habla. Te devolverá el dinero predicado. Y en ese predicado estamos encontrando el pronombre personal te. Como se encuentra, ya, en este caso, dentro del predicado, y está funcionando como un objeto indirecto, pero la característica es que está dentro del predicado, se llamará pronombre personal objetivo. ¿Por qué? Porque está ubicado en el predicado y funciona como un objeto. ¿Ok? Ayer nos escribió es el verbo, toda la oración es predicado, y dentro de ese predicado encontramos el pronombre nos. Como está dentro del predicado, ¿ya? Y funciona como un objeto, es un pronombre personal objetivo. Dentro de los pronombres objetivos, estos últimos, que son aquellos que están en el predicado, vamos a encontrar dos tipos, los proclíticos y los enclíticos. Los proclíticos son aquellos pronombres que están antes del verbo y separados. ¿Ok? Por ejemplo, se murió tranquilamente. Si yo analizo, verbo, se es el pronombre personal, y como está antes del verbo, se llamará proclítico. ¿Ok? Los enclíticos son aquellos que están después del verbo y unidos. Por ejemplo, mírame ahora. Mira es el verbo, pero estoy agregando un pronombre, me. Como ese pronombre está después y unido al verbo, se llaman pronombres personales objetivos, recuerden porque se encuentran en el predicado, de tipo enclíticos porque están después y unidos al verbo. ¿Ok?
El otro tipo de pronombres personales son los pronombres personales terminales. Son aquellos que van al final de la oración. Mi, conmigo, ti, sí y consigo. Por ejemplo, está detrás de mí. Este pronombre es personal, como está al final de la oración, se llama terminal. Lo haré por ti. Ti es un pronombre personal y como está al final de la oración, se llama terminal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, nos faltaba también otro grupo. Fuera de los pronombres personales tenemos los pronombres relativos. ¿Ok? Son aquellos que sirven para dar un mayor énfasis a un sustantivo que se menciona anteriormente. ¿Ok? ¿Y cuáles son? Quién, quiénes, cuánto, cuyo, cuál, cómo, dónde. Ojo, no llevan tilde, ¿eh? Son los pronombres relativos. Por ejemplo, la casa que compraste es amplia. Que está haciendo referencia al sustantivo que está antes. Por tal motivo será un pronombre relativo, porque que reemplaza al sustantivo casa, se puede reemplazar, porque yo puedo decir la que compraste es amplia, también, ¿no? Se puede reemplazar el sustantivo y da énfasis al nombrar nuevamente a ese sustantivo que está antes. Por tal motivo se llama relativo. ¿Ok? Luego, la manera como hablaba es especial. El cómo, hasta haciendo referencia al sustantivo manera, a la forma. Como menciona, para darle mayor énfasis a ese sustantivo que está antes, es un pronombre relativo. En el caso de los interrogativos exclamativos, son aquellos que sirven para hacer preguntas o señalar una exclamación, ¿no? O admiración. ¿Ya? ¿Qué, quién, cuál, cuántos, cuántas, cuáles, etcétera? Por ejemplo, ¿qué sucedió aquella vez? El qué es un pronombre interrogativo porque se utiliza para hacer preguntas. ¿Ok? Tenemos ese ejemplo. Entonces, chicos, hasta ese tema, tanto pronombres como determinantes, se considera para su evaluación. Estoy agregando una ficha ya para que ustedes puedan practicar y lo presentan hasta la próxima semana. ¿Ok? Nos estamos viendo.